Reciban un cordial saludo. En este video les presentaremos nuestro taller número 1 de Física 2. Los integrantes somos Daniela González y Julián Páez, que soy quien les habla. Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, semestre 2021-2. Vamos a empezar resolviendo un ejercicio del capítulo 23, en particular el problema 54, que nos dice: una pequeña bola de plástico de 2 gramos está suspendida en una cuerda de largo 2 centímetros en un campo eléctrico uniforme, como se ve en la figura a la derecha. Si la bola está en equilibrio cuando la cuerda forma un ángulo de 15 grados con la vertical, ¿cuál es la carga neta de la bola? Bueno, lo primero que debemos identificar es la figura que nos dan. Allí hay información explícita que no nos dan en el problema, en el enunciado, pero sí en la figura. Observemos que tenemos un sistema de referencia, la Y como vertical, las X como las horizontales. Por otro lado, identificamos un campo la magnitud de un campo eléctrico que va en sentido, pues, en los ejes positivos de las X, es el vector como tal, y la magnitud es 1 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Este es un dato que no nos daban y va a ser necesario para solucionar el problema. Listo. Entonces, vamos a... listo. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa que nos dan. Entonces, recordemos lo siguiente. Recordemos que esa masa está suspendida en una cuerda y por tanto pues va a también estar la fuerza del peso. Entonces sería masa por gravedad. Otra sería la fuerza que está asociada al campo eléctrico, que va en sentido positivo a las X, al eje de las X, y la denotamos aquí como F sub E. Y tenemos una tensión, pero esa tensión la podemos descomponer en sus dos componentes, que es X e Y. Ahora, para hacer ese proceso, nosotros utilizamos las razones trigonométricas. Entonces, seno y coseno, en este caso. Sabemos que coseno de 15 grados, bueno, este 15 grados pues está asociado a que nosotros hemos trazado una nueva vertical por el punto de la masa. Entonces trazamos una nueva vertical por ahí y nos damos cuenta que esa nueva vertical pues va a ser paralela con la vertical que nos habían dado. Recordemos también que la vertical junto con la cuerda en la que está suspendida la masa pues forman un ángulo de 15 grados. Ahora con la nueva vertical, pues como las dos verticales son paralelas, entonces pues los ángulos alternos internos son paralelos y son iguales. Entonces es por ese motivo que en este dibujo tomamos como el ángulo que está ahí en negrito es también 15 grados y lo dedujimos de esa manera. Entonces tenemos coseno de 15 grados pues va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es t. Entonces cateto adyacente va a ser igual a t coseno de 15 grados. Esa sería nuestra componente en y. Ahora vamos a hacer la componente en x. Entonces sería seno de 15 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces cateto opuesto va a ser igual a t seno de 15 grados. Y de esta manera ya hemos encontrado las componentes en x y y para la tensión. Entonces la sumatoria de fuerzas en x va a ser igual a F sub E menos T seno de 15 grados. Recordemos que esta componente de la tensión pues va en sentido en el sentido negativo de las X, del eje de las X. Entonces por eso es menos T seno de 15 grados.
Pero el problema nos dice que la bola está en equilibrio cuando la cuerda forma un ángulo de 15 grados con la vertical, y es el caso que estamos considerando. Entonces, ¿qué quiere decir en equilibrio? Que la sumatoria de todas sus fuerzas es igual a 0. Entonces, F sub E menos T seno de 15 grados va a ser igual a 0. Pero nosotros también sabemos que F sub E es igual a la carga por E, que es la magnitud del campo eléctrico en este caso. Y esto va a ser igual a Q por 1 por 10 a la 3, que era el dato que nos daban de más. E igual a. Utilizamos ese hecho aquí y nos da que Q por 1 por 10 a la 3 menos T seno de 15 grados va a ser igual a 0. Es igual a 0. Entonces despejamos Q y nos queda que Q es igual a T seno de 15 grados sobre 1 por 10 a la 3. Y esta es nuestra primera ecuación. Listo. Ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, bueno, en Y tenemos el peso, que es mg, y va en sentido negativo de la Y, entonces menos mg. Y la componente en X en Y de la tensión, que es T coseno de 15 grados. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a T coseno de 15 grados menos el peso, mg. Utilizamos el mismo hecho que sabíamos con anterioridad, y es que la bola está en equilibrio cuando la cuerda forma un ángulo de 15 grados con la vertical. Entonces, ¿cómo nos quedaría? T coseno de 15 grados menos mg es igual a 0. Es decir, T coseno de 15 grados es igual a mg si sumamos mg a ambos lados de la igualdad. Por último, tenemos que T es igual a mg sobre coseno de 15 grados. Recordemos que otro dato que no hemos utilizado es que nos daban que la masa era de 2 gramos. Entonces, recordemos que para nuestras unidades de medida, todos deben estar en las unidades de medida del sistema internacional. Y es que la masa pues se mide en kilogramos, newton sobre coulomb, o sea, casi todas las unidades de medida que tenemos pues van en ese sentido. Entonces, masa va a ser igual a 2 gramos. Entonces, si lo pasamos a kilogramos, nos queda 0.002 kilogramos. Y ahora sí reemplazamos. Pues sabemos que T es igual a la masa, pero la masa es 0.02 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 sobre el coseno de 15 grados. Y esto nos da aproximadamente a 0.0202914 newtons. Y esta es nuestra segunda ecuación. Ahora lo que hacemos es sustituir 2 en 1. Entonces tenemos, pues sabemos que 2 nos dio una constante que es 0.0202914, y 1 pues también involucra la tensión, ¿no? Entonces sabemos que la tensión es igual a esa constante, la reemplazamos. Entonces nos queda carga igual a Q igual a 0,0202914 por seno de 15 grados sobre 1 por 10 a la 3. Y esto nos da aproximadamente 5,25 18 por 10 a la menos 6 coulombs. Y por tanto sabemos que por 10 a la menos 6 es micro. Entonces utilizamos ese hecho y nos da respuesta. La carga neta de la bola es 5,25 microcoulombs. Empecemos con el ítem A. Nos preguntan cuál es la fuerza total ejercida por las dos cargas de 2 microcoulomb en la carga de prueba Q. Ahora nombraremos las cargas. La carga que inicialmente la llaman Q la nombraremos Q sub P y desde ahora la llamaremos carga P. A esta carga la llamaremos carga 1 y a esta carga 2. Teniendo en cuenta que queremos determinar la fuerza total ejercida por dos cargas sobre otra, debemos usar el principio de superposición.
Este principio nos dice que la fuerza total sobre la carga P es igual a la fuerza que ejerce 1 sobre P más la fuerza que ejerce 2 sobre P. Una manera de resolver este ítem es por simetría. Sabemos que las cargas 1 y 2 son positivas, pues cada una de ellas corresponde a 2 microcoulomb. Como son positivas, al igual que la carga P, estas se van a repeler. Esto nos indica que la dirección, el sentido de la fuerza que ejerce 1 sobre P va a ir en sentido contrario a 1. Y lo mismo va a ocurrir con la fuerza que ejerce 2 sobre P. En este caso, la que tenemos de color rojo. Dadas que ambas fuerzas tienen la misma magnitud, pero su sentido es opuesto, estas se van a cancelar. Por tanto, la fuerza total que ejercen esas dos cargas, 1 y 2, sobre la carga de prueba P es igual a 0. Esto puede explicarse matemáticamente por la ley de Coulomb. Esta ley, para el caso de la fuerza que ejerce 1 sobre P, nos dice que esta es igual a la constante de permitividad eléctrica del vacío por la carga 1 por la carga P, sobre la magnitud del vector al cuadrado, que va de 1 a P, es decir, este vector. Y toda esta expresión por el vector unitario 1P. Este vector es importante ya que es el que da sentido y dirección a la fuerza. Recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial. Como el vector R1P está sobre el eje X y va en sentido positivo, tenemos que el vector unitario R1P es I. Ahora hagamos el mismo análisis con la fuerza que ejerce 2 sobre P. En este caso tenemos, como vemos en la pantalla, estos tres factores son diferentes en comparación con la fuerza que ejerce 1 sobre P. Y esto pues se debe a que estamos hablando de la fuerza 2. En este caso tenemos la carga 2, el vector que va de el vector que va de 2 a P, que en este caso sería este de acá, y pues el vector unitario 2P. De esta forma vemos que el vector que tiene origen en 2 y como extremo final a P está también sobre el eje X, pero su sentido es negativo. Por lo tanto, el vector unitario es menos I. Y nos va a quedar esta expresión. Además, nosotros sabemos que la carga 1 y la carga 2 son iguales, pues ambas son 2 microcoulomb. Eso significa que aquí podemos sustituir la carga 2 por la carga 1. Además, la distancia que hay desde 1 hasta el origen y de 2 hasta el origen es la misma, es 0.8 metros. Por lo tanto, este factor de acá también va a ser igual a la magnitud al cuadrado del vector que va de 1 a P. De esta forma tenemos que la fuerza que ejerce 2 sobre P es igual a la fuerza que ejerce 1 sobre P, pero en sentido opuesto, es decir, menos, negativo. De esta forma, usando el principio de superposición, tenemos que la fuerza total que ejercen las cargas sobre P es igual a la fuerza que ejerce 1 sobre P menos esta misma fuerza. Eso significa que la fuerza total sobre la carga P es igual a 0. Recordemos que las unidades de fuerza son los newtons. Prosigamos. Otra forma de resolver el ejercicio haciendo uso de los valores que nos brinda es calculando el valor de cada fuerza. Empecemos con la fuerza que ejerce 1 sobre P. Entonces, empezamos con la fórmula que surge de la ley de Coulomb. Entonces, sabemos que la constante de permitividad eléctrica del vacío, aquí lo que estamos haciendo es sustituyendo, es aproximadamente 9 por 10 a la 9.
y sus unidades son newton por metro al cuadrado sobre culón al cuadrado. Es importante saber que esta nos da unidades de culón, pues la carga 1 está en microcoulombs. Eso significa que debemos hacer la conversión de unidades. Por lo tanto, aquí la sustituimos ya con esa conversión. La carga 1 corresponde a 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y también sustituimos la carga P que nos daba el ejercicio ya en unidades de coulomb. Esta es 1.28 por 10 a la menos 18 coulomb. Además, conocemos la magnitud del vector R que tiene como origen a 1 y su extremo final es P. Y esta corresponde a la distancia que hay desde la carga hasta el origen, que es 0,8 al cuadrado. También sabemos que el vector unitario es I y que este es positivo ya que su sentido va hacia el lado positivo. Aquí en este paso lo que hicimos fue reescribir ese 0.8 al cuadrado como 64 por 10 a la menos 2. Posteriormente lo que hicimos fue operar todas las potencias de 10 obteniendo 1 sobre 10 a la 13. Seguimos manteniendo el vector unitario y acá operamos 9 por 2, 18 por 1.28 y seguimos manteniendo el 64. Al realizar este cálculo nos da que la fuerza que ejerce 1 sobre P es igual a 3.6 por 10 a la menos 14. Y ya. Continuemos calculando la fuerza que ejerce 2 sobre P. Entonces, al igual que la anterior, vamos a empezar sustituyendo. Entonces, sabemos que la constante de permitividad es aproximadamente 9 por 10 a la 9. Sabemos que la carga 2 es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga P nos las dan ya en unidades de coulomb y es igual a 1.28 por 10 a la menos 18. También sabemos que la distancia entre 2 y el origen, donde está la carga P, es 0,8. Y pues mantenemos el cuadrado. Respecto al vector unitario 2P, sabemos que tiene la misma dirección que el vector I, pero va en dirección opuesta. Realizando las mismas operaciones que en el caso anterior, llegamos a que la fuerza que ejerce 2 sobre P es igual a menos 3.6 por 10 a la menos 14 I. Creo que es momento de utilizar lo que hemos calculado. Entonces, utilizando el principio de superposición, que nos dice que la fuerza total sobre la carga P es igual a la fuerza que ejerce 1 sobre P más la fuerza que ejerce 2 sobre P, lo que hacemos es sustituir lo que hemos calculado. Entonces, la fuerza que ejerce 1 sobre P nos dio este valor de acá y el vector dirección y sentido es I. Y la fuerza que ejerce 2 sobre P corresponde a esta expresión. Entonces, al operar estos vectores, tenemos que la fuerza total que ejerce las cargas sobre P es igual a 0. Continuemos ahora resolviendo el ítem B. Nos preguntan cuál es el campo eléctrico en el origen debido a las dos partículas de 2 microcoulomb. Sabemos que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, es decir, el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. De esta forma, para nuestro ejercicio, el campo eléctrico en el origen es igual a la fuerza total sobre P dividido la carga P. Bueno, a partir de lo que hicimos en el ejercicio en el ítem anterior, sabemos que la fuerza total que ejercen las cargas sobre P es igual a 0. Entonces, eso significa que el campo eléctrico en el origen es igual a 0. Newton sobre Coulomb. Y con esto ya hemos dado respuesta a este ítem.
Para resolver el último ítem, nos preguntan cuál es el potencial eléctrico en el origen debido a las dos partículas de 2 microcoulomb. Entonces, nosotros sabemos que el potencial eléctrico es igual a la constante de permitividad por la carga sobre R. R corresponde a la distancia que hay de la carga al punto de referencia. Por ejemplo, para nuestro caso, sabemos que la distancia que hay de la carga 1 al origen es igual a 0.8 metros. En este caso, ese es nuestro R. Lo mismo ocurre para la partícula 2. La distancia que hay de la carga 2 al origen es R. Dado que tenemos dos partículas, debemos utilizar el principio de superposición. Este nos dice que el potencial eléctrico total sobre el punto de origen, en este caso lo estamos llamando P, es igual al potencial de la partícula 1 más el potencial eléctrico de la partícula 2. De esta forma, el potencial eléctrico de la partícula 1 es igual a la constante de permitividad por la carga 1 sobre la distancia R. Lo mismo ocurre para el potencial de la partícula 2. Como sabemos que la carga de la partícula 1 y de la partícula 2 es igual, corresponde a ambas 2 microcoulomb, el potencial eléctrico de la partícula 2 va a ser igual al potencial de la partícula 1. Luego, utilizando el principio de superposición, tenemos que el potencial eléctrico total en el origen es igual a el doble del potencial sobre la partícula 1. Ahora lo que hacemos es sustituir el potencial eléctrico de 1 en la expresión. Ahora sustituimos cada uno de los valores. Entonces, sabemos que la constante de permitividad es aproximadamente este valor y que la carga 1 corresponde a 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y sabemos que la distancia R es igual a 0.8 metros. Al realizar esta operación, todos estos cálculos, tenemos que el potencial eléctrico en el origen es igual a 4,5 por 10 a la 4 voltios, lo cual es equivalente a 4,5 megavoltios. Con esto hemos terminado de dar respuesta al ejercicio 16. Gracias por su atención.